le voy a enviar el link de esa guía pendiente. ¿Ya? Ya, para recordar, ¿cierto? Nosotros estamos describiendo las características de la filosofía, ¿cierto? Y a través de su pregunta de origen, ¿cierto? Y el sentido que significa, chiquillos, buscar el porqué de las cosas para tratar de entender, ¿cierto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Ya? Nosotros hemos identificado algunas de sus grandes preguntas y grandes temas, ¿cierto? Y vimos en la primera parte, en el primer semestre, lo que era la ontología, el estudio del ser. Y aquí, por ejemplo, empezamos, ahora en el segundo semestre, ¿cierto? ¿Se escucha bien? ¿Alguien me quiere interrumpir? Sí, se escucha bien. Ya. Ya, entonces, por ejemplo, veíamos eso, empezábamos la clase anterior con eso y yo les preguntaba qué era eso, ¿se acuerdan? Y era como vimos, era un limpiador de cocina, ¿cierto? Que era un objeto que era poco común, ¿cierto? Para ustedes, pero que, por ejemplo, decíamos que para personas de mayor edad eso era un objeto más común, ¿cierto? Entonces, nosotros nos respondíamos a la pregunta, ¿cierto? Que sale ahí en la izquierda que dice, ¿qué sabemos y cómo lo sabemos? ¿Ya? Y esa pregunta, chiquillos, del qué sabemos y cómo lo sabemos, ¿cierto? Requiere de que nosotros hagamos un análisis profundo de qué significa conocer, a qué llamamos un conocimiento nosotros, ¿cierto? ¿Qué podemos conocer? ¿Ya? Y yo lo enfrentaba a esa pregunta, ¿ya? A que primero tratáramos de responder qué significa conocer y en segundo lugar, la otra pregunta es ¿qué podemos conocer? ¿Ya? Que era aquello que yo le mostraba, por ejemplo, cuando vimos un fragmento de este video que está a continuación, ¿cierto? Que eso que está ahí, que nosotros estamos viendo, era la lengua de un colibrí, ¿cierto? Y que nos preguntaban, ¿qué crees que es una lengua de un colibrí? Y nos daban tres opciones. Y estos son objetos mirados con microscopio que yo les mostré a ustedes justamente con la idea, chiquillos, de que ustedes se dieran cuenta de que existe la pregunta también, ¿qué podemos llegar a conocer? ¿Ya? Y que esa pregunta está asociada, por ejemplo, a nuestras capacidades biológicas, ¿ya? A las cosas que somos capaces de ver como seres humanos, ya que lo vamos a ver también un poquito más en profundidad, chiquillos, cuando hablemos de la percepción en la clase que viene, ¿ya? Que vamos a ver biológicamente cómo los humanos percibimos la realidad, ahora apoyándonos en la ciencia, ¿ya? Qué gamas de colores podemos ver, ¿cierto? ¿Cuáles no? ¿Qué tipos de energías podemos observar? ¿Cuáles pasan desapercibidas ante los humanos? Etcétera. Y cómo a partir de esas capacidades limitadas que tenemos, nosotros formamos conocimiento, ¿ya? Y cómo obviamente los conocimientos dependen de esa capacidad, ¿ya? Entonces ahí es donde aparecía la pregunta, ¿cierto? En la diapositiva 3 que dice, mire, ¿cómo sabemos todo lo que conocemos? ¿Ya? Y que aquí yo lo invitaba, ¿cierto? A acordarse de René Descartes, ¿cierto? Cuando él respondía a la pregunta por aquello que conocemos, ¿cierto? Que se daba cuenta, decía que todo lo que uno conoce parece que lo aprendió. ¿Por qué? Porque lo escuchó de alguien o por los sentidos, ¿cierto? Y él al tiro decía que había un problema ahí, porque decía, mire, ¿y qué pasa si lo que aprendí de alguien ya puede que me lo haya enseñado mal o por otro motivo? ¿Qué pasa si aquellas cosas que yo aprendí también puedo dudar de ellas porque los sentidos no engañan? Entonces, al final él pregunta, bueno, ¿y qué significa conocer? ¿Ya? Y aquí, chiquillos, está esto de la epistemología que empieza con los griegos, ¿ya? Con Aristóteles. Yo le comentaba eso a ustedes, que, por ejemplo, ahí dice la palabra epistemología o teoría del conocimiento está influenciada por dos preguntas principales. Chiquillos, la epistemología es la parte de la filosofía que se dedica a estudiar el conocimiento y todo lo que tenga que ver con él. ¿Qué significa conocer? ¿Existe o no existe la verdad? Si no existe la verdad, ¿a qué llamamos verdad entonces? ¿Qué es la certeza? Y si, por ejemplo, decimos nosotros que la verdad no existe, ¿cierto? Y que la verdad es subjetiva y es de cada uno, bueno, entonces ahí sale la pregunta, entonces, ¿qué son las ciencias? ¿Ya? Si cada uno tiene su propia verdad, ¿por qué estudiamos ciencia? ¿Ya? La biología son sus propias verdades lo que estudian los biólogos, chiquillos.
de cómo funciona el cuerpo humano, de cómo se comportan las células? Puede ser ¿O es conocimiento? ¿Qué opinan ustedes de eso? conocimiento. ¿Por qué usted, Fabián, piensa que eso es conocimiento? Aquí ya, ¿qué condiciones tiene que tener una información para que la consideremos que es un conocimiento? La ¿Qué práctica. cree usted? La La práctica, práctica. claro. ¿En qué sentido? A ver, ¿puede darnos un ejemplo? Si uno, por ejemplo, investiga sobre algún tema que esté relacionado yo qué sé, con cosas de la vida y, y se lo queremos explicar a alguien, claramente alguien va a tener que haber practicado para aprendérselo y Para demostrar que contárselo está a aprendiendo. otra persona, claro. O al Ah, menos sí, yo lo pues veo eso así. es. ¿Cierto? La manera de, por ejemplo, enseñar, chiquillos, o demostrar algo con un ejemplo es sinónimo de que uno ha obtenido un conocimiento. ¿Ya? Está muy bien eso, Fabián. Mm. Ya, chiquillos, miren, eso es lo que yo les decía a ustedes y que sale ahí explicado en ese pequeño párrafo. Cuando uno va a filosofar sobre la epistemología, ¿cierto? Aquí, chiquillos, aprovechen de hacerme preguntas porque no sé si le expliqué la semana pasada, yo hice la tesis de epistemología, ¿ya? Yo me especialicé en esta área de la filosofía y tiene que ver con todas estas preguntas que le estoy planteando, ¿ya? Por decirlo de una forma, chiquillos, en esta unidad que vamos a ver ahora entre agosto, septiembre, ¿cierto? Vamos a aprender algo así como la historia de la ciencia, ¿ya? Y nos tenemos que dar cuenta, chiquillos, que la ciencia tiene un desarrollo que dura como aproximadamente, chiquillos, 1000 años, 2000 años, perdón, ¿ya? No es una cuestión así que un día para otro dijeron, ah, cabrón, miren, inventé la ciencia, ahí está. ¿Ya? Que, por ejemplo, el filósofo Francis Bacon, en inglés, ¿cierto? Él inventó el método científico, pero no fue que a él se le ocurrió una noche filosofando en su casa y dijo, ah, mira la media volada, inventé esto, mira, y sirve para obtener conocimiento. No, pues él agarra, chiquillos, toda la tradición desde los primeros filósofos, ya, de Tales de Mileto, hasta el año 1600, ya, y en ese periodo, chiquillos, son 2000 años, ya. Después de 2000 años, ¿cierto? De que vamos usando la filosofía para esto otro, bla, 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 se llega a esto y dicen, oye, miren, ¿saben qué? Miren, después de estos 2000 años que hemos estado filosofando, preguntándonos por esto otro, tal parece que si usamos este método, obtenemos resultados más rápidamente. Como decía el Fabián, por ejemplo, uno de estos pasos chicos del método tiene que ver con la práctica, con la demostración. ¿Ya? Que es esta cuestión del método científico, ¿ya? Del experimento. ¿Ya? Por eso la epistemología, chiquillos, se le conoce, como dice ahí, como teoría del conocimiento, es decir, que va a tratar de explicar qué significa conocer, ¿ya? Y también, por si acaso, a la epistemología se le conoce con el nombre de filosofía de las ciencias. ¿Por qué? Porque aquí, chiquillos, vamos a reflexionar sobre la ciencia, ¿ya? Y, por ejemplo, la palabra ciencia lo vamos a ver ya en el apartado número 2 de esta unidad, ¿cierto? Primero vamos a ver qué es el conocimiento y después nos vamos a dedicar netamente a qué es la ciencia, ¿ya? Y por ejemplo, ya una cosa que tienen en común ambas es que la palabra ciencia, chiquillos, significa conocimiento, ¿ya? La palabra ciencia significa conocimiento y por eso la ciencia, la biología, la química, la economía, ¿cierto? Son ciencias porque son un conjunto de conocimientos, ¿ya? Un conjunto de saberes que nosotros los seres humanos hemos acumulado, ¿cierto? A partir del uso de distintas metodologías. ¿Ya? La mayoría de ellas tienen que ver con el método científico, que significa recoger información, analizarla, proponer hipótesis, ¿cierto? Tratar de ver si en el experimento resulta o no, ¿ya? Y hay distintos tipos de ciencia y todo eso lo vamos a ver, ¿ya? Por lo pronto, para empezar, chiquillos, cuando nosotros hablemos de epistemología, nosotros nos tenemos que responder a dos preguntas y de esas dos preguntas va a nacer una tercera, ¿ya? Y son las tres preguntas principales de la epistemología. La primera es, ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo lo definimos? ¿Ya? La segunda pregunta es, ¿qué podemos conocer? ¿Ya? Que tiene que ver con los límites del conocimiento cuando veíamos el video, ¿cierto? De que hay cosas microscópicas, que si no fuera
por este invento, ¿cierto?, del microscopio, no tendríamos idea que existen, ¿ya? Entonces ahí tenemos un límite del conocimiento. Y a partir de estas dos preguntas, ¿cierto?, surge una tercera que dice, bueno, entonces, ¿cómo sabemos que conocemos algo? Es decir, ¿cómo estamos seguros de que aquello que sabemos es verdadero o simplemente, chiquillo, es una información que se está repitiendo, ¿cierto?, de boca en boca, ¿ya? Y que a lo mejor no es verdadera. Como por ejemplo, chiquillo, una cosa que muy corre de boca en boca y que la gente mucho piensa que es verdad, es que el agua, por ejemplo, conduce electricidad, ¿ya? Y la gente lo asume, ¿cierto? Y aparece en las películas, ¿cierto? Y la gente se electrocuta debajo del agua, ¿cierto? Por ejemplo, imaginamos que si un secador de pelo cae en una bañera con agua, prácticamente vamos a ver la electricidad ahí, ¿cierto? Y que cualquier cosa que tenga contacto con el agua se va a electrocutar y no es así, ¿ya? Por ejemplo, chiquillo, lo que conduce el agua es la sal, ¿ya? Y si, por ejemplo, no tenemos un cuerpo con sal en la bañera y se cae un secador de pelo, no se produce conducción de electricidad, nadie se electrocuta ahí, ¿ya? Pero si ponemos una persona ahí, como la persona tiene sal en su cuerpo, ahí va a estar el conductor de electricidad y por eso se va a electrocutar la persona, ¿ya? Por la sal de su cuerpo. Entonces ya vamos viendo, ¿sí o no, chiquillos? ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Que la sal conduce el agua, perdón, conduce la electricidad Yo, y no el agua. sí, yo. Con honestidad, ¿cuántos pensaban que el agua conduce la electricidad? Porque yo hasta antes de ver el Yo, experimento, yo lo pensaba. De Yo hecho, también lo yo pensé, vi pero que yo estuve en una clase de epistemología, chiquillo, con un profesor que era filósofo de las ciencias, hizo el experimento ahí y yo caí, po. Yo dije que se lo electrocutaba a uno porque el agua conduce la electricidad, po. Y eso es lo bueno que yo le decía a chiquillos de esta unidad, que como estamos viendo qué es el conocimiento, una de las primeras cosas que tenemos que nosotros aprender es que los conocimientos parten del error, que es bueno equivocarse, ¿ya? Si no nos equivocáramos no habría conocimiento, claro. ¿ya? Siempre, siempre. Y por eso es una cosa que quizás a veces algunas personas, no solo los profesores en la escuela, sino que chiquillos también, por ejemplo, cuando uno educa a sus hijos, ya que los hijos se equivocan, los alumnos se equivocan, ya, y uno, por ejemplo, tiende a castigar el error, cuando en realidad no, po. Si le estamos diciendo que el error es Sí, fuente de sí, conocimiento, ¿ya? Si por algo, chiquillo, existe la goma y el corrector, ¿cierto? Entonces, uno de los hechos número uno, chiquillo, de las características número uno que deberíamos consignar en el cuaderno, ¿ya? Es que no hay conocimiento sin error, ¿ya? Todo conocimiento parte por el error. ¿Ya? Ahí anote bien eso con mayúscula en su cuaderno, epistemología, ¿cierto? Teoría del conocimiento, va a estudiar qué es el conocimiento. Característica número uno, todo conocimiento parte del error. Así que deberíamos aprender a trabajar nuestra paciencia, sobre todo cuando nos toque criar, ¿cierto? Los niños se equivocan todo el rato. Y hay que enseñarle de todo. Ya, entonces ahí después salen las otras preguntas, ahí usted anota, oiga, ¿sabe qué hay? 3 preguntas que responde la epistemología. Una, ¿qué es el conocimiento? Vamos a ver todas estas preguntas, ¿ya? 2, ¿qué podemos conocer, cierto? Y 3, ¿cómo sabemos si algo que nosotros conocemos es verdad o no? ¿Ya? ¿Cómo sabemos que conocemos algo? O sea, o algo. ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Ya? Ya, en eso habíamos quedado la clase que viene. Hoy día, chiquillos, miren, vamos a partir por esta pregunta, ¿cierto? Y vamos a empezar a ver lo que es la epistemología en sí, algo así como el inicio de la historia de la ciencia. ¿Ya? Ya, chiquillos, mire, ¿qué dice ahí? ¿Qué es la verdad? ¿Ya? Dice, el objetivo del conocimiento es obtener resultados verdaderos, ¿cierto? A eso llamamos. ¿Ya? Filosofía. Filosofía. Ya. Tío, porfa, silencio en el micrófono. ¿En qué prueba de dibujar?
Ya, dice ahí. Ya, el objetivo, chiquillos, del conocimiento es obtener resultados verdaderos. ¿Cierto? Que uno obtenga cuando uno quiere saber algo, que es la relatividad, porque son los eclipses, ¿cierto? Cualquier pregunta, uno chiquillo quiere saber la verdad, ¿cierto? Y dice, ahora bien, es problemático determinar si se puede estar seguro de que algo es verdadero. ¿Cuál es el criterio que se utiliza para decir que algo es verdadero? Y también vamos a tener problemas para decir qué es la verdad. ¿Ya? Por eso dice, mire, en esta lección conocerás diferentes respuestas que se han dado a estas preguntas en distintas etapas de la historia del pensamiento. ¿Ya? Chiquillos, la palabra verdad ha sido definida de distintas maneras a lo largo de la historia. ¿Ya? Porque se han ido ganando conocimiento. Por ejemplo, en una primera instancia, se pensaba por harto tiempo, chiquillos, muchos miles de años, que la verdad era objetiva y era una sola. ¿Ya? Hasta bien entrado, chiquillos, acuérdense que René Descartes, el primero de que duda, y dice, oye, ¿existirá la verdad? Y eso fue en 1600. ¿Ya? Y los primeros filósofos son del año 600 antes de Cristo. ¿Ya? Más de 2000 años, 2200 años, tuvieron que pasar, chiquillos, para que recién los filósofos sacaron la conclusión de que existe algo llamado subjetividad. ¿Ya? Ya, entonces, mire, ¿cómo definir la verdad? El diccionario de la RAE, chiquillos, mire, consigna la siguiente acepción para la palabra verdad. Dice del latín veritas. ¿Ya? Y dice ahí, mire, conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. ¿Ya? ¿Qué dice esa frase ahí? Mire, conformidad de las cosas, estoy leyendo la 1, conformidad de las cosas con el concepto que de ellas se forma la mente. Miren, no nos suena, chiquillos, para que nos ayudemos, miren, a Platón, cuando habla de que en la mente existen ideas o conceptos de los cuales las cosas son copias. Puede ser, pa. Y él, mire, dice conformidad. A ver, ¿alguien habló ahí, Me miren? siento engañado. ¿Cierto? Ahí dice, mire, lo que nos han... ¿Se dan cuenta, chiquillos, que lo que yo les enseñé a ustedes, miren, que es La de conformidad de Platón, las ¿cierto? cosas. Y es cierto y que se le ocurrió a Platón, miren, está tan arraigado en nuestra cultura, esa idea de Platón, que cuando nosotros chiquillos vamos al diccionario de la RAE, la primera definición de verdad que se nos da es la idea de Platón de que la verdad está aquí en la mente, porque eso está diciendo, mira, dice que las cosas del mundo están conformes, es decir, tienen una forma parecida al concepto que de ellas forma la mente. Es decir, que mi mente forma un concepto de esas cosas y que las cosas está diciendo que es la verdad, es cuando la cosa que está en el mundo se parece a la idea que usted tiene en su mente sobre esa cosa. ¿No Esa estamos sería acaso, como la chiquillos? percepción. Sí, está diciendo que lo que usted percibe, ¿cierto? Del mundo, usted tiene una Sí. idea de eso ya en su cabeza y que eso es la La, verdad. Cuando lo que usted percibe es la igual a verdad lo de que la usted tiene en su percepción. mente. Claro. Oh, pues, Ah, entonces, chiquillos, ven, ahí ya estamos viendo, mire, sí o no lo que yo les he dicho todo este tiempo, que tal parece que hoy día no hay pensamiento original, sino que todo viene de los griegos. Mira cómo nos define la verdad la RAE. Nos está diciendo en el 1 que la idea de Platón es la correcta, ¿ya? Que la verdad es cuando las cosas que yo veo son iguales o se parecen a la idea que está en mi cabeza. ¿Ya? Y en la 2 mira, dice conformidad de lo que se dice con lo que se siente o lo que se piensa. ¿Ya? Propiedad, de ahí salen varias. Mira, en la tercera dice, esta es distinta porque, mira, dice propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin cambio alguno. ¿Ya? Es una característica, son todas que tienen las características que tiene una cosa, chiquillos, para no cambiar. Esa es la verdad.
Mire, la 4 ya es un poquito más subjetiva porque dice juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Es decir, una frase que usted no pueda negar, eso es la verdad. Por ejemplo, decir todos los seres vivos mueren. ¿Cómo podría yo negar eso? Tendría que, por ejemplo, traer un ser vivo y yo decirle, mire, este ser vivo desde que nació no se ha muerto. Así yo podría desmentir ese hecho. ¿Ya? Pero como no tengo cómo desmentirlo, eso es una verdad. Todos los seres vivos mueren. ¿Ya? Chiquillos, miren, unas cositas que quiero agregar a esto de la verdad, porque vamos a leer aquí a continuación a un par de filósofos. ¿Ya? Espérame que avance aquí la diapositiva y le comento. Ya, a ver. Chiquillos, mientras tanto, miren, ¿qué cosas le puedo yo agregar de la palabra verdad y que nos sale aquí en este libro? ¿Ya? Que parece que se quedó pegado aquí el Pablo. Chiquillos, miren, número uno, algo que olvidé decirle antes, la epistemología, ¿ya? Se llama así porque se compone de dos palabras griegas, ¿ya? Una palabra que es epísteme, ¿ya? Lo estoy copiando en el chat por si acaso va a salir escrito al tiro, ¿ya? Razón. Ya. Chiquillos, miren, la palabra epísteme significa conocimiento y la palabra logos significa razón o estudio. Estudio del conocimiento. ¿Qué significa conocer? ¿Ya? Y quiero que me entiendan una cosita, porque miren, ¿qué se esconde detrás de la palabra conocimiento? ¿Ya? Lo que pasa, vamos a ver aquí un poquito más adelante, es que los griegos, chiquillos, tienen dos palabras para referirse a conocimiento. ¿Ya? Pero una quiere decir como el conocimiento popular, ¿cierto? El que se maneja, el que corre de boca en boca, y el otro es como el conocimiento más profundo, el verdadero conocimiento, al cual tú llegas filosofando, ¿ya? Y le voy a dar un ejemplo, ¿ya? Doxa, por ejemplo, significa conocimiento, pero un conocimiento que se parece más como a la opinión, en el sentido, chiquillos, de que es el conocimiento que corre de boca en boca, ¿ya? Corre de boca, estoy copiando aquí, mire, en boca, y le voy a poner aquí entre paréntesis, por ejemplo, el que les di delante, ¿cierto? El agua conduce electricidad, que es un conocimiento cotidiano, ¿cierto? Y que nosotros teníamos, ¿ya? Ese es un conocimiento. En cambio, lo que van a decir los griegos es que usted tiene que salirse, chiquillos, de esa doxa, de ese conocimiento que es casi una opinión, porque es como una falacia, ¿ya? Y usted tiene que, a través de la filosofía, ¿ya? Que consiste en, es decir, chiquillo, en reflexionar, pensar, detenerse, analizar las cosas, ¿ya? A través de este ejercicio, usted, por ejemplo, puede, a través de la filosofía, ascender, ¿ya? De la doxa a la epísteme, que la palabra, chiquillo, epísteme, como ya le dije a usted, ¿ya? Quiere decir algo así como conocimiento verdadero, ¿ya? Que uno ya sabe del porqué de las cosas, sabe que el agua no conduce la electricidad, ¿cierto? Y otras cosas mucho más, por ejemplo, vamos a otros ejemplos más clásicos, chiquillos. Epísteme, por ejemplo, vamos a decir de aquel que, por ejemplo, cuando comparamos a un obrero con un, ¿cómo se llama? A un obrero de la construcción con un arquitecto, ¿ya? ¿Qué van a decir los griegos? Que los obreros de la construcción tienen la doxa nomás, tienen el conocimiento práctico, por decirlo de una forma. Un muro, ¿cierto? Saben que un muro
con cemento no se puede levantar más de 1 metro diario, ¿cierto? Porque si no, ese muro se va a caer, ¿cierto? Pero no saben por qué. No saben qué tiene el cemento, ¿cierto? Que no resiste más de 1 metro. ¿Ya? Solo conocen la práctica. Sabe que si levantan hacen 1 metro y ponen un ladrillo más sobre esa muralla, la muralla se va a caer, quizás porque ya lo vieron, ¿cierto? Que se cayó. Pero no saben qué tiene el cemento, ¿cierto? Que le impide la resistencia de levantar, que le impide levantar más de 1 metro diario. En cambio, chiquillos, por decirlo de una forma, el arquitecto lo sabe porque quizá en la universidad le enseñaron química de los materiales, ¿ya? Y el ingeniero no se va a ensuciar las manos ahí, ¿cierto? Como si se va a ensuciar el obrero. Uno tiene un conocimiento teórico y otro tiene un conocimiento práctico, ¿ya? Esa es la diferencia entre la doxa y la episteme, ¿ya? Chiquillos, miren, vamos a ver esta cosita de aquí de Platón y Aristóteles en estos 5 minutitos, miren. Y vamos a ver un poquito después la clase que viene, seguimos con una cosa de Epicuro que nos faltaría, ¿ya? Conocimiento como creencia verdadera y justificada, ¿ya? Estoy esperando que se quedó pegado, parece. Ahí sí, ya. Dice, mire. Chiquillos, estoy leyendo el recurso 1 a la izquierda, ¿ya? Dice, mire, Platón Sí. planteó en el siglo IV antes de Cristo una definición del conocimiento que ha trascendido hasta nuestros días, ¿cierto? Como vimos nosotros la definición de la RAE, parece, ¿no? Lo que dijo Platón trasciende hasta nuestros días, es decir, llega hasta nuestros días, traspasa todas las barreras del tiempo, ¿ya? A partir de esta definición surge el problema de la verdad. Si el conocimiento corresponde a una creencia verdadera justificada, ¿cierto? ¿Qué hace que una creencia sea verdadera y en qué consiste la justificación de esta creencia? Es decir, Platón, chiquillo, nos va a decir qué es la verdad y desde este momento nos va entonces a surgir varias dudas sobre su definición. ¿Ya? Dice ahí, mire, este es un personaje, un sofista que se llama Teetetos, ¿ya? Que ahí en español queda como Teeteto nomás, ¿ya? Dice ahí, mire, estoy pensando ahora, Sócrates, estos están dialogando, ¿cierto? Lo escribió Platón este diálogo, ¿ya? Le dice Teeteto a Sócrates, estoy pensando ahora, amigo mío Sócrates, ¿cierto? En algo que le oí decir a una persona y que se me había olvidado. Afirmaba que la opinión verdadera, acompañada de una explicación, es saber, y que una opinión carece de explicación, perdón, que una opinión, y que la opinión que carece de explicación queda fuera del saber. ¿Ya? Entonces ahí Teeteto le está diciendo, oye, amigo Sócrates, fíjate, el otro día escuché a un compadre que decía que la opinión verdadera es aquella que viene acompañada de una explicación, ¿ya? Y que en cambio el conocimiento, ese es el conocimiento, en cambio la opinión es cuando alguien dice una cuestión, ¿cierto? Y no la sabe explicar, no la explica, ¿ya? Entonces, ¿qué va a decir ahí Sócrates? ¿Ya? Dice, de manera que cuando uno adquiere acerca de algo una opinión verdadera, el alma alcanza la verdad sobre el punto de que se trate, pero no llega al conocimiento mismo. Efectivamente, dice, quien no puede dar y recibir una explicación de algo, carece de saber respecto de ello. Sin embargo, si alcanza una explicación, todo esto le es posible hasta lograr la plena posesión del saber. Ya. ¿No está diciendo acaso, chiquillos, lo mismo que nos dijo el Fabián al principio de la clase? De que el conocimiento consiste en poder explicar aquello que uno sabe. ¿Ya? Y de ahí viene, chiquillos, viene toda esta idea, porque eso es lo que yo le estoy diciendo a ustedes, ¿ya? Por ejemplo, cuando usted llega tarde al colegio y le dicen, oiga, ¿y por qué llegó tarde? Uno tiene que demostrar lo que sabe, ¿cierto? Es verdad, por ejemplo, si dice, no, me asaltaron, tendrá que mostrar que le falta la billetera y tendrá que explicarlo bien, con hechos, con demostraciones. Si no, en esta sociedad esas explicaciones no sirven, ¿ya? En nuestra cultura. ¿Ya? Lo último, mire que queda 1 minutito y ya estamos pasados, mire. La verdad como correspondencia, va a decir Platón, perdón, Aristóteles, este que escribe aquí en Metafísica.
¿ya? Una de las primeras y más fundamentales definiciones de verdad, chiquillos, es la de Aristóteles, quien plantea la idea de correspondencia. La verdad se entiende como una relación especial entre lo que es y el Y lo decir. que... ¿Ya? Es decir, chiquillos, que lo que yo digo, el objeto lo tiene que tener. Como dice ahí, mire, Aristóteles, y con esto cerramos esta clase, que es, ¿qué es el conocimiento? Y hoy día vamos a ver la primera parte de la historia del conocimiento, chiquillos. Estas son las primeras definiciones de conocimiento que tenemos nosotros registrados. ¿Ya? Dice Aristóteles, mire, pero tampoco entre los términos de la contradicción cabe que haya nada, sino que es necesario o bien afirmar o bien negar de un solo sujeto uno cualquiera, ¿ya? Es decir, entre las contradicciones, cuando algo es contradictorio, ¿ya? Se supone que una de las dos partes, chicos, va a ser falsa, ¿cierto? Cuando dos están presentando una verdad y cada uno presenta la suya y son contradictorias, Aristóteles le está diciendo, oye, vamos a tener que afirmar una de esas dos verdades o negar una de esas dos verdades. No pueden los dos tener la verdad, ¿ya? Y Aristóteles dice, y esto es evidente en primer lugar para quienes han definido qué es lo verdadero y lo falso, ¿cierto? Decir en efecto que el ente, es decir, que la no es, y que lo que no es falso, ¿ya? Como está diciendo ahí, afirmar que solamente existe lo que es y decir que lo que no es falso, dice, de suerte que también en el que dice que algo es lo que no es, dirá verdad o mentira. Ya, ahí Aristóteles sí que está expresando algo muy... ¿Por qué dos personas no pueden tener la verdad? Porque carecería, eso es lo que está diciendo Aristóteles, lo está diciendo bien complejo, chillo, ¿ya? Lo vamos a expresar mejor después en la clase que viene para que lo entiendan. Él está diciendo ahí que, y es lo que tienen chiquillos que ustedes también entender, tenemos que contextualizar al viejo Aristóteles aquí, que él está en una época, ¿cierto? Como dice ahí, miren, en el siglo V antes de Cristo, en donde él es prácticamente la primera persona que está respondiendo un montón de preguntas porque nadie más se ha dedicado a responderlas, ¿ya? La clase que viene es de Aristóteles, ¿ya? Y él está diciendo que no pueden haber dos contradictorios, ¿ya? Exacto. Hoy en día, como dice Carla ahí, podemos nosotros tener dos puntos de vista, ¿ya? Contradictorios y cierto porque entendemos lo que es la subjetividad, ¿ya? Pero en el contexto, chiquillos, de los griegos, la palabra subjetividad todavía no existe, entonces lo que nos está diciendo Aristóteles ahí es que siempre que tengamos dos opciones encontradas, ¿cierto? Hay una que es la verdadera, ¿cierto? Y la otra no lo es. ¿Ya? Ya, vamos a aprender, ¿cierto? En la clase que viene.